Si te importa, nos importa, el espacio de conversación que pone sobre la mesa los problemas que se presentan a diario en nuestra sociedad. Liliana Carrasco y Katia Luna, a su estilo, abordan distintos puntos de vista para que tú te informes. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y seguidores que nos ven desde las redes sociales o a través del cable, nos escuchan por la radio. Hola Katia, yo soy Liliana Carrasco. Y Katia Luna, muy buenas tardes. Ahora el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la realidad de las personas adultas mayores. Ustedes saben que las personas mayores de 65 años actualmente es el grupo poblacional más grande, más que niños de 5 años o menos de eso. Hay más adultos mayores. Y nuestra preocupación era precisamente tocar este tema porque a raíz de este crecimiento poblacional que se debe también a la expectativa de vida que ha aumentado, se vienen retos importantes para los gobiernos. ¿Qué hacer para atender a esta población cada vez mayor? Así es, Liliana. ¿Sabían, amigos, que hace 70 años la expectativa de vida bordeaba los 50 años? Y ahora estamos en los 77 años. Es un grupo que crece cada vez más, es verdad. Y a nivel mundial, Japón es el país con mayor número de población adulta mayor, 26% aproximadamente, seguida de Italia y Grecia. Y en América Latina ya estamos camino a convertirnos también en una población mayoritariamente adulto mayor. Para el 2053 se proyecta que el volumen de adultos mayores de 65 años será mayor que cualquier grupo etario. Sí, es increíble. Y aquí en el Perú, por ejemplo, el año pasado el INEI daba una cifra que en el 2023 cerraba con 4.598.000 personas adultas mayores, 598.000 personas adultas mayores. De mayores de 60 años de edad, y de entre ellas se mantiene casi la proporción que siempre es un poquito más de mujeres que hombres. Somos el 52% de las mujeres de este grupo son mujeres y el 47% corresponde a los hombres, y en cada 100 hogares del Perú, 38 por lo menos tienen un adulto mayor en sus filas, en sus casas. Así es. Justamente para hablar sobre este desafío mundial, tenemos en línea al señor Simón Cecchini. Él es director de CELADE, División Demográfica de la CEPAL, que nos está concediendo esta entrevista. Muy buenas tardes, señor Cecchini. Muy buenas tardes, Liliana y Katia, y un gusto compartir con todos los que siguen Si te importa, nos importa, y qué bueno que toquen estos temas tan importantes sobre envejecimiento, derechos de las personas mayores, política pública. Son temas tan importantes como ustedes mostraban con esas cifras. América Latina y el Caribe está envejeciendo muy rápido, es un tema clave. A nivel de CEPAL, señor Cecchini, ¿qué medidas están tomando ustedes, o en todo caso, cuáles son las últimas, la última información que tienen respecto justamente a este desafío mundial del crecimiento de la población adulto mayor? Sí, perfecto. Mira, primero quería hacer una acotación en cuanto a la demografía, ¿verdad? La demografía se explica por 3 variables: la fecundidad, la mortalidad y la migración. Entonces, ¿qué explica este envejecimiento? Por supuesto, lo que ustedes ya comentaron, que la vida es siempre más larga, pero también es un tema de cambio radical, que bajó la tasa de fecundidad, que hace 70 años, en los años 50, cada mujer tenía en promedio en la región 6 hijos, y hoy en día a nivel regional 1,8. En el Perú un poco distinto, hay 2,1, nacen 2,1 hijos por mujer, pero eso está muy a la base de nuestra tendencia en envejecimiento, junto a la prolongación del curso de vida. Yo quisiera también decir que, como lo vemos desde la CEPAL, que también el envejecimiento y la prolongación del curso de vida son un logro del desarrollo, porque si pensamos, como ustedes dijeron,
en el año 50, en promedio, para hombres y mujeres, la esperanza de vida era tan solo 49 años, y hoy en día estamos en 76 años, es excelente, es una buena noticia, vivimos Claro que sí. más años y tenemos también más años saludables. Dicho esto, desde la CEPAL también estamos conscientes de los retos que pone para la política pública. Hay que repensar un poquito el tema de la salud, de la protección social, de los cuidados, y en ese sentido tenemos a nivel regional una conferencia, la conferencia intergubernamental sobre envejecimiento y derechos de la persona mayor, en la cual todos los países se reúnen y ahí discutimos y vemos justamente estos temas. Tuvimos la última reunión a fines de 2022, el Perú estuvo representado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también presentó un informe sobre el estatus de la persona mayor en la región. Entonces, por un lado, un gran logro del desarrollo de la región y por el otro lado, desafío y tensiones en la política de salud, protección social, cuidado y otras también, ¿verdad? Brecha digital, entornos saludables. De hecho, en Naciones Unidas, lo que nos guía un poco en esta mirada del envejecimiento es el Plan de Acción Internacional de Madrid, que a nivel mundial se llegó a ese acuerdo en 2002 y que justamente propone una mirada de crear una sociedad para todas las edades. Eso significa que cuando pensamos en el envejecimiento, la persona mayor, también tenemos que pensar en invertir desde la niñez en la educación, la salud, porque esos niños después serán personas más saludables más adelante. Entonces, por supuesto, acá a disposición para conversar también más en detalle de lo que significa en esos ámbitos de política pública, en los cuales trabajamos desde la CEPAL, como digo, principalmente protección social, salud, cuidado, pero también el mercado de trabajo, la brecha digital, la vivienda, ¿verdad? Los entornos de las personas mayores, que nuestras ciudades sean amigables. Señor Cecchini, buenas tardes, le saluda Liliana Carrasco, gracias por estar en el programa. Señor Cecchini, escuchándolo muy atentamente, sí, me salta la pregunta de que precisamente ustedes que han hecho estos análisis y han recogido los informes de las instituciones dedicadas de cada país y especialmente del Perú, nos interesaría saber cómo están esas políticas públicas y sobre todo si se cumplen las mismas, si estamos camino de alcanzar las metas planteadas. Mira, el panorama es bastante complejo, ¿verdad? Cuando escuchamos a los países que reportan y nosotros mismos hacemos informes sobre esta situación, vemos avances, pero también tema pendiente, algunos retrocesos. Partiendo por el tema de los avances, hay avance en todos los países que frente a este envejecimiento demográfico hay mayor conciencia del tema del peso de la población de personas mayores y de la necesidad de realizar sus derechos. Entonces, en el ámbito legislativo se ha hecho mucho para que se respeten los derechos de las personas mayores. De hecho, a nivel regional, somos la única región del mundo que tiene un instrumento legal, una de las más avanzadas en cuanto a tener un instrumento legal para la protección de los derechos de las personas mayores en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores. Y de ahí se ha inspirado también toda una serie de legislaciones en muchos países de la región. Y también yo destacaría como logro algo que también se ha dado en el Perú, el tema de que frente a la informalidad, a la desprotección social que sabemos existe, sí se ha logrado avance en lo que se llama protección social no contributiva, o sea, de entregar transferencia monetaria, pensiones a aquellas personas que no han cotizado en la seguridad social o aquellas mujeres que se han dedicado al cuidado toda su vida. Entonces, eso ha sido un avance para
intentar cerrar algunas brechas. Justamente. Pero, sí, adelante. Sí, justamente sobre este tipo de ayuda solidaria que entrega el Estado peruano, quisiéramos ver desde el punto de vista de ustedes, de CEPAL, que estudia toda América Latina y el Caribe, cómo es visto el Perú, en qué nivel nos encontramos en cuanto a la asistencia a la población adulta mayor en situación de pobreza. Sí, mira, el tema principal que ustedes saben mejor que yo es que todavía en el Perú hay una muy alta tasa de informalidad respecto al promedio regional. En la región, en América Latina, digamos que alrededor de la mitad de los trabajadores desafortunadamente se encuentran trabajando en el sector informal. Sí, pues. Hay países donde esas tasas son más bajas, como Chile, donde hay 20-25% de informalidad, y países como Perú, países andinos como Bolivia, donde esas tasas son muy superiores. ¿Qué significa eso de la informalidad? Una de las implicaciones es justamente que las personas trabajan, pero no están insertas en los sistemas de seguridad social, no cotizan y no adquieren el derecho a tener una pensión contributiva. Entonces, ese es un gran problema en el Perú, pero efectivamente, al tener una pensión no contributiva para las personas mayores de 65 años, por lo menos se intenta paliar esa situación. Entonces, esos son los tipos de programas que yo destacaba como positivos y en los cuales hay que avanzar. Nosotros desde la CEPAL también, y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, desde toda la Nación Unida hablamos de un piso de protección social, ¿verdad? La protección social es un derecho, todos necesitamos tener un piso mínimo. Y esas pensiones no contributivas representan un piso mínimo, son montos relativamente bajos. Son bastante bajos. Entonces, ojalá, claro, entonces ojalá hay que avanzar también no solo en el piso, sino que en la escalera. A eso quería llegar, señor Cecchini, si me permite. Hemos visto el tema de la desprotección de la salud y el tema que es un avance, las pensiones contributivas, que acá se conocen como los bonos, ¿no? Pensión 65, para la gente que nos está escuchando, estas pensiones no contributivas se refieren a la pensión 65, que son 250 soles cada 2 meses para la población en extrema pobreza. Y bueno, hay mucha otra población, la pobre, que no está calificada como extrema pobreza, que también necesitaría esto. Pero, ¿en qué otros campos, ya para ir cerrando la entrevista, señor Cecchini, en qué otros campos son los que las políticas públicas deberían amparar, ver por las personas adultas mayores? Mire, por supuesto hay que avanzar en temas de salud. Tal como en protección social necesitamos un sistema universal que cubra a todo el mundo, también en salud, la salud también es un derecho, se necesita un sistema universal de salud y las personas mayores desafortunadamente tienen mayores necesidad de accesar a la salud, entonces salud universal, pública, es una necesidad. Y también, siempre más importante y relevante para la discusión, el tema de los cuidados, ¿verdad? ¿Qué significa? Que además de envejecer, la población latinoamericana y el Perú también, hay un fenómeno de envejecimiento del envejecimiento. O sea, el grupo etario que más crece son de 80 años y más. En la región, hoy en día las personas de 80 y más son 1,7%, en 15 años ya van a doblar. Entonces, el sobreenvejecimiento, ¿verdad? Eso es lo que dice. Perdón, claro, le decía, sobreenvejecimiento. Entonces, desafortunadamente, crece la dependencia funcional y hay más personas, por ejemplo, que necesitan cuidados de largo plazo o la más enferma hasta cuidado paliativo. Y el mundo de los cuidados, por tema cultural, queda muy en manos del trabajo de la mujer, un trabajo no remunerado al interior del hogar. Y eso ya no da, porque frente a este gran envejecimiento, las familias siempre más chicas, la necesidad de las mujeres se incorporen al mundo del trabajo, también se necesita apoyo desde el Estado, el sector privado, la organización de la sociedad civil para el cuidado de la persona mayor. Ese es un gran tema y en la CEPAL estamos llamando a avanzar hacia una sociedad del cuidado
durante la pandemia hubo grandes retrocesos, muchos fallecimientos de personas mayores, muchos problemas, y mostró cuán importante es la labor de cuidado que las mujeres han prestado para que el hogar y la vida continuaran. Entonces, el tema del cuidado es central. Muchas gracias por su participación en el programa, señor Cecchini. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Ahora vamos a una pausa y retornamos con el programa Si te importa, nos importa. Esta vez tratamos el tema del adulto mayor en el Perú y el mundo. Si te importa, nos importa. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo, pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos. El problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Rodríguez Grandes, director de Los Mirlos, y hago un saludo especial y cariñoso a toda la audiencia de RCR a nivel nacional e internacional. ¡Ahí nos vemos! ¡Guacu, guacu! ¡Ah, ah! Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica, y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que nuestro país ha sido sede. Y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos, con entrevistas, comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, somos RCR Deportes con Santino Nicoletti. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Si te importa, nos importa. Así es, regresamos con el segundo bloque de Si te importa, nos importa. Estamos tratando sobre la realidad de las personas adultas mayores en el Perú. Justamente hablábamos con el director de CELADE, CEPAL, sobre las pensiones no contributivas que otorgan algunos gobiernos en América Latina, y tenemos alguna información. Por ejemplo, México y Bolivia entregan pensión solidaria universal a todos sus adultos mayores. Por su parte, en Costa Rica, en Chile, en Uruguay, se entrega lo que ellos consideran que pueda cubrir el 100% para que no se encuentren en la línea de la pobreza. O sea, hay avances en América Latina. Sin embargo, en Perú, en Colombia, en El Salvador, hay cierta ayuda solidaria, pero para las personas en extrema pobreza, un sector solamente, pero no alcanza a cubrir ni la mitad de lo que se requiere para superar la situación de pobreza.
Así es, los datos son bien escalofriantes, porque sí, hablábamos, hay un gran esfuerzo, como decía el señor Cecchini de la CEPAL, que los gobiernos, en especial acá en el Perú, los diferentes gobiernos han hecho diferentes esfuerzos por poder atender a la población de extrema pobreza, pero hay mucha otra población, muchos adultos mayores que no tienen, ni siquiera, no son de extrema pobreza, pero tampoco tienen una pensión digna que los alcance para sobrevivir. Sabemos cómo son las pensiones en el Perú, y siendo una población cada vez mayor, con mucha gente adulta, no les es suficiente para poder mantenerse. Y precisamente en este otro aspecto de qué hacer, qué otras políticas públicas se tienen que hacer, qué beneficios se tienen que buscar o promover la atención, porque hay una ley para el adulto mayor. Está el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque las personas adultas mayores están consideradas en este grupo de la población vulnerable, y le corresponde al Ministerio de la Mujer ver, atender y promover con otras instituciones como los gobiernos regionales y municipales las atenciones que se le debe dar a este grupo poblacional. ¿No es así? Así es. Sí, justamente estamos en línea con la directora de la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la doctora Marlene Moquillaza Risco. Muy buenas tardes, doctora Moquillaza. Muy buenas tardes, Liliana y Katia. Un gusto estar aquí. Gracias, bienvenida. Sí. Bueno, ¿vamos? Sí, doctora, quisiéramos preguntarle, ¿bajo qué circunstancias se considera a un adulto mayor en el Perú en condición de vulnerabilidad? ¿Y qué acciones viene tomando el MIMP, el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, para protegerlos? Muy buena pregunta con la que iniciamos. Realmente las personas no son vulnerables al cumplir los 60 años. Lo que los hace vulnerables es las condiciones en que se vive, el entorno socioeconómico en el que ha vivido las diferentes etapas del ciclo de vida, y que hacen que llegue en determinada situación de pobreza o no pobreza a los 60 años. Entonces, la insatisfacción de necesidades, la incapacidad de satisfacer las nuevas necesidades que trae la etapa de la vejez, hace que las personas vivan situaciones de vulnerabilidad. Ahora, el envejecimiento y la vejez es completamente heterogénea. Como bien has dicho, no solamente es importante el sector, un determinado sector, sino tenemos que ver políticas para todos los sectores, ¿no? Estamos viviendo una nueva longevidad, yo le llamo así, prefiero llamarlo de una manera positiva, una nueva longevidad. Estamos viviendo más años de vida, pero lamentablemente no significa que estos más años de vida puedan ser vividos por todos con una esperanza de vida saludable. Y díganos, doctora Moquillaza, y precisamente por estas situaciones de vulnerabilidad que se presentan en la vida de ciertas personas adultas mayores, ¿qué es lo que tiene aprobado como política pública el Estado peruano, y qué es lo que se está haciendo y cuánto hemos avanzado para proteger a esta población? Hay derechos básicos que son necesarios para vivir una vejez adecuadamente. Y el primero es el derecho a un ingreso, ¿no? A seguridad económica. Y es por eso que los esfuerzos, como bien lo has dicho, en los últimos años, ¿no?, ha estado dirigido a promover este programa de transferencias monetarias no contributivas condicionadas, ¿no? Pensión 65 se refiere a la pensión 65 y los bonos que se dan regularmente. Exactamente. Pensión 65, que actualmente tiene 627.924 personas adultas mayores en extrema pobreza afiliada. Doctora Moquillaza, perdón. Bueno, le quería consultar. Por ejemplo, según data a la cual hemos tenido acceso, en el país existen más de 800.000 personas adultos mayores en situación de abandono. O sea, es extrema pobreza cuando están en abandono, ya que muchos viven en las calles, abandonados por sus familias. Quiere decir entonces que esta pensión solidaria, pensión 65, no está llegando a todos. Hay un porcentaje todavía amplio que no recibe nada.
Exactamente. Y ahora, para aclarar el tema, una cosa es vivir en extrema pobreza y otra cosa es el abandono. Que el abandono es más un tipo de violencia, la exclusión social, la exclusión familiar, que sufren algunas personas adultas mayores precisamente porque el costo de mantener un adulto mayor en situación de pobreza muchas veces hay que elegir, ¿no? Entre la persona que está en formación y la persona adulta mayor que, de acuerdo a lo que se piensa, ya vivió, ¿no? Ya vivió y pues prefiero darle a la persona que estoy en etapa de formación, Se ¿no? está refiriendo Entonces, en son unas dos situaciones cosas en las familias, se está refiriendo en las familias Exactamente. que optan por Desatenderlos. desatender a los adultos mayores para poder beneficiar a los menores. Y excluirlos, ¿no? Hay muchos, lamentablemente, y lo digo porque nosotros tenemos el servicio Mi 60 Más, que precisamente está dirigido a esta población en situación de abandono por violencia familiar, por pobreza o extrema pobreza, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos hijos que quieren poner a disposición del Estado a sus padres, ¿no? Y eso no Entonces, está permitido. definitivamente que no, porque un derecho del adulto mayor es a vivir en familia, a envejecer, a vivir con dignidad dentro de su familia. Señor, ¿no? Entonces, doctora, y precisamente para las personas que nos están escuchando, a ver, yo sé, el Estado o el Ministerio de la Mujer tiene estos refugios que atienden a las personas que están en estado total de abandono, pero ¿qué pasa con estas personas adultas mayores que, teniendo familia, no son atendidas, son abandonadas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Merecen alguna sanción? ¿Se les debe denunciar? ¿Cuál es la situación? sí, de acuerdo a la ley, son sujetos que se deben demandar, ¿no? Porque hay incumplimiento de sus funciones y deben de ser demandados. De otro lado, también nosotros tenemos un equipo conformado por una trabajadora social, una psicóloga, un profesional de la salud y un abogado que trabajan la posibilidad de la reinserción familiar. En realidad, nuestra prioridad es reinsertarlos familiarmente a estas personas adultas mayores, ¿no? Para que puedan ejercer su derecho a vivir en familia, porque así sea la mayor de las pobrezas, nada es mejor que tu familia y tu entorno. Y con respecto a los llamados centros de atención residencial para adultos mayores en estado de abandono, ¿cómo funcionan y cuántos adultos mayores se encuentran viviendo en ellos a nivel nacional? Nosotros tenemos 7.408 personas adultas mayores en estos momentos, a diciembre 2023, viviendo en estos centros de atención residencial. Lamentablemente, la mayoría son privados, ¿no? Son privados y generalmente en estos tenemos más hombres que mujeres, ¿no? Y estos funcionan ante una necesidad, digamos, ante una necesidad en las que muchas veces hijos, ahí veníamos a la diversidad del envejecimiento, hijos que pueden tener los recursos, pero no tienen la capacidad de atender a los padres, ¿no? Uno, porque están en el extranjero, generalmente, son hijos que han migrado, ¿no? Y que pueden pagar la pensión de su papá, pero ellos no pueden asumir el cuidado. Muchos hijos también que han querido llevarse a sus padres al extranjero y no se acostumbran y entonces vienen a vivir al país en condición de soledad. Entonces, ante esto es mejor estar en un centro de atención residencial para personas adultas mayores. Son privados, dice usted, ¿no? La mayoría son privados. Tenemos 134 CARPAMS privados. Tenemos también de nosotros, del INAVIF, son 6, ¿no? 6 que pertenecen al INAVIF, que también pertenece a nuestro sector. Y también ahora estamos promoviendo con los gobiernos locales la creación de estos centros de atención residencial, porque también es en provincias donde más se siente la migración de los hijos, ¿no? Precisamente, doctora Maquillaza, precisamente en provincias, ¿cuál es la situación? Porque no sé, infórmenos si la mayoría de estos centros de atención residencial están en Lima o están repartidos a nivel nacional. ¿Cuál es la situación? Están repartidos a nivel nacional y generalmente están en las partes donde hay más ciudad, ¿no? La parte urbana. Que tenemos en Piura, tenemos en Trujillo,
Tenemos en Arequipa, ¿no? Ahora lo que estamos tratando de hacer es promover con los gobiernos locales, ¿no? Estas son iniciativas, los CARPAMs en provincias generalmente también son de las órdenes religiosas, ¿no? Y allí mayoritariamente de órdenes religiosas y también de gobiernos locales que ahora están trabajando en ello, muy poco los privados, ¿no? Sí, perdone, no, díganos, ¿y ustedes como entidad supervisora hacen algún seguimiento a estos centros de atención residencial? ¿Con qué periodicidad? Claro. ¿Y qué deberían tener? Claro que sí. Más bien estamos en este empeño de formalizar este servicio, ¿no? Que nació muy ante la demanda y no había un órgano rector que viera la calidad de los servicios que se brindan, ¿no? Ahora sí tenemos requisitos para la acreditación de estos centros de atención residencial y a través de la Dirección de Personas Adultas Mayores tenemos programadas 2 visitas al año. La primera visita de supervisión, en la que se dejan las observaciones que uno encuentre de si está bien o no, si hay algo que acomodar en estas unidades operativas, y la segunda visita que es para ver el cumplimiento de las recomendaciones que se han dejado. Doctora Moquillaza, Sí. son 134 CARPAM privados y 6 centros del INAVIP aproximadamente, pero estas cifras son inversamente proporcional, por decirlo de alguna manera, a la cantidad de personas adultos mayores que necesitan lugares de refugio, porque se supone que los privados es porque sus parientes, sus familiares tienen recursos, pero todos sabemos que el grueso de los adultos mayores en situación de pobreza extremas no acceden a esos centros privados. Entonces, claro, por eso te decía que ahora estamos trabajando con los gobiernos locales, ¿no? Para que ellos promuevan este tipo de servicios. Por ejemplo, ahorita, en este año vamos a inaugurar 2, uno en Pichari, Ayacucho, que va a tener una capacidad de 100 camas, y el otro en el distrito de Coyapampa, Huancavelica, que también va a tener una capacidad de 100 camas, ¿no? Entonces, estamos tratando de propiciar estos servicios que son, en realidad, tenemos que ir creciendo de acuerdo a la nueva demanda, ¿no? Esto antes no era necesario, la esperanza de vida no llegaba a tanto, ¿no? Claro. Pero ahora cada vez estamos viviendo más, y por eso hablamos de una nueva longevidad. Ya en el censo del 2017 ya se encontraba aproximadamente un poco más de 1.300 personas adultas mayores centenarias. ¿Ah, sí? Wow. Centenarias. Mire, bien alto. Entonces, y está en la data del INEI. Entonces ahí vemos cómo vamos creciendo justamente los grupos etarios de 70 años a más. Claro. Doctora, Y hace más necesario este tipo de unidades. así es. Y también en este esfuerzo existe estos centros integrales de atención al adulto mayor, los CIAM. Explíquenos para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, porque usted bien decía al inicio de esta conversación que no todas las personas a partir de los 60 años están en estado de vulnerabilidad. Entonces, para quienes pueden estar interesados, explíquenos cómo funcionan y qué tienen que hacer para acercarse y participar de ellos. Digamos, los CIAM son las unidades operativas que trabajan la parte de prevención y promoción de un envejecimiento activo y saludable, ¿no? Aquí evitamos los riesgos. Una persona que asiste a estas unidades operativas que nosotros promovemos a través de los gobiernos locales, tienen un conjunto de actividades que van a incidir en un estilo de vida saludable, ¿no? Ajá. En el envejecimiento, en esta parte de la etapa de la vejez, es muy importante las interacciones, la socialización, porque recordemos que también esta es la etapa del nido vacío, ¿no? Se van los hijos, empiezan los fallecimientos y hay muchos eventos adversos que hacen mella en la capacidad emocional de las personas adultas mayores. Pero si viéramos, como estamos viendo en estas láminas, adultos mayores activos, participando, con amigos, con una red que le da soporte,
pues entonces tenemos este tipo de envejecimiento que no llega a tener riesgos sociales. Doctora ¿no? Moquillaza, un soporte importante también, y no para los adultos más mayores, ¿no? Sino por decir para el sector de entre 60 y 70 años, que están todavía, son personas que están fuertes y con sus capacidades plenas, podrían trabajar. Sin embargo, se dan con la cruda realidad que no hay oferta laboral. Quizá a nivel del MIMS se esté trabajando en esto. Exactamente. Nosotros en la ley la ley 3490, la ley de protección a las personas adultas mayores, tenemos también, perdón, pero hay un mosquito, tenemos la política nacional multisectorial de personas adultas mayores, que tiene una comisión multisectorial donde confluyen los 14 sectores de los ministerios que tienen responsabilidad con el Estado. Uno de ellos, el Ministerio de Trabajo, con el que estamos trabajando, justo estamos en esta negociación con el programa YAMCASEN, ¿no? Que promueve empleo eventual para personas hasta los 64 años. Y ahora estamos logrando, ¿no?, a través de este programa, la ampliación para personas hasta los 70 años de edad. ¿Cuántos se beneficiarían con estos trabajos? Depende de la oferta. Ahora ellos están en el convenio con las empresas, ¿no? Pero lo importante es que ya estamos haciendo reconocer que hay personas, como bien dices, que hasta los 70, 75 años están en capacidad de hacer trabajos. Todo depende de cómo calificamos los oficios a los que ellos pueden acceder también, ¿no? No los vamos a comparar con la fuerza de un joven de 20, 25 años, pero hay algunos otros oficios que sí lo pueden realizar sin comprometer su salud y más bien generando un ingreso que le permita la satisfacción de sus necesidades. Y este programa, ¿puede repetir el nombre? La gente tendría interesados que ingresar a la página del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Producción y Empleo. ¿Y YAMCASEN, con doble L. YAMCASEN. Bien, doctora Moquillaza, antes de despedirnos, sí me gustaría que le pueda dar a las personas un número de teléfono o un lugar a donde denunciar si son testigos de casos de abusos contra adultos mayores, porque se han visto muchos casos de que incluso cuidadores, no solamente hay hijos, familiares o cuidadores supuestamente calificados que maltratan a estas personas adultas mayores porque se encuentran pues en un estado de indefensión total y se encuentran a veces solo con ellos. ¿Qué hacer en esos casos? ¿A dónde denunciar? Exacto. Realmente en muchos casos nosotros atendemos por el compromiso de la comunidad, de los vecinos que hacen las denuncias a la línea 100. En la línea 100 ustedes van a encontrar siempre atención, es nuestra línea de emergencia, o también pueden pasarnos a las redes sociales del MIM, ¿no? Del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el cual nosotros activaremos la atención del equipo que corresponda al servicio Mi 60 Más. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marlene Moquillaza, por participar en nuestro programa. Muchísimas gracias, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Hasta luego. Vamos a una pausa y retornamos con Si Te Importa. Nos importa, y vamos a retornar con una doctora, una geriatra, Carolina Pérez creo que es, que ella nos va a dar algunos tips de cómo debemos atender a nuestros adultos mayores en casa. Volvemos después de la pausa. Si te importa, nos importa. Hora de cambio, con entrevistas y comentarios de nuestra actualidad política. Los principales acontecimientos políticos y del mundo serán analizados en tu programa, donde usted sacará sus propias conclusiones. Hora de cambio, de lunes a viernes, siempre con la conducción de Alberto Castillo Cabrera. Muchos temas importantes para nuestra vida diaria los dejamos sin atender. ¿Qué alimentos debemos consumir para renovar nuestras energías y enfrentar nuestro día a día? Los peligros de las dietas extremas y lo peligroso de la automedicación.
En tema de educación, ¿qué debemos hacer para que nuestros niños aprendan mejor? ¿Las vacaciones son para divertirse o debemos matricular a nuestros niños en clase de repaso? También abordaremos el mejor uso de la tecnología en nuestros hogares. Y también tendremos espacios donde tocaremos temas sociales. ¿Qué está ocurriendo con las organizaciones sindicales? ¿Se están solucionando sus reclamos? Escuchemos a los protagonistas. Esto y mucho más serán los temas en debate que usted se enterará a través del programa Hora de Cambio, a través de la red de comunicación regional. A través de los años han surgido grandes grupos y artistas a nivel nacional e internacional. Y existen nuevos valores que están creando sus primeras páginas en la historia de la música peruana. Por ello, en RCR nos encargamos de mantener vivo el legado de las leyendas de nuestro país y de ser una ventana para que los nuevos artistas puedan mostrar su arte al Perú y al mundo. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde conoce un poco más de nuestra música a través de sus protagonistas en Historia Musical con Paola Oscorima. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Les esperamos todos los lunes de 7 de la noche a 8:30 de la noche en Red de Comunicación Regional. Bienvenidos. Si te importa, nos importa. Y seguimos con el programa sobre todo lo que concierne a las personas adultas mayores, y en este momento vamos a conversar con una doctora geriatra. Ella es la doctora Carolina Pérez. Ella trabaja en el Hospital Naval del Perú y queremos conversar con ella precisamente porque ya hemos visto otros aspectos que competen a las personas adultas mayores, como su derecho a la pensión 65, a los derechos que tienen su salud y tal. Pero con la doctora Carolina. Doctora, buenas tardes, gracias por estar en el programa. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Cada uno de ustedes. Les agradezco a todo el equipo de RCR la convocatoria, así es que estoy aquí presta a iniciar la plática. Gracias, muchas gracias, bienvenida. Sí, doctora, queríamos conversar con usted, que nos explique un poco y que explique a las personas que nos están escuchando por qué es tan importante en esta etapa de la vida ponerle mucha atención al cuidado, a la atención física y psicológica de las personas adultas mayores. Bien, el cuidado de todo adulto mayor debe ser integral, ¿no? Uh-huh. Y por lo mismo, esto involucra en principio a la familia directa y también a su entorno más cercano, ¿no? Es muy importante reforzar esos vínculos en todo momento, porque de por sí el ser adulto mayor los coloca en una circunstancia de cierta vulnerabilidad, uh-huh. No solo por el avance del desgaste de diversos sistemas del organismo, sino también en una vulnerabilidad social, ¿no? Por eso es muy importante el promover la gerocultura, es decir, cambiar todos los mitos y pensamientos acerca del adulto mayor, que el adulto mayor, por ejemplo, se olvida porque ya es adulto mayor, o le duele porque ya es adulto mayor, ¿no? Es muy importante que todos los entes a nivel
local, regional y de comunicación, estemos sintonizados en estos aspectos. ¿Y qué consejo podría dar usted, qué recomendaciones específicamente a las personas que tienen a su cargo el cuidado de personas adultos mayores, mayormente en sus familias, ¿no? Las hijas, quizá los hermanos o nietos. Bien, siempre el estar presente no solo significa estar a tu lado en una compañía física, sino también el saber ser y el saber estar. ¿Con eso qué quiero decir? Que la compañía hacia el adulto mayor sea principalmente aquella que signifique un momento de reforzamiento de vínculo, no solo la presencia física, sino conversar con él, saber sus necesidades, saber qué siente, cómo está, en el paseo que puedan tener esa maravillosa oportunidad de hacerlo, salir de casa, o sea, entrar más al vínculo, entrar más a relacionarse de manera directa con él, ¿no? Obviamente paralelo a todos los cuidados de una alimentación adecuada, a sus horas, la hidratación adecuada, el cuidado, mantener su dignidad en todo momento, ¿no? Doctora, usted decía hace un momentito que hay algunos mitos, por ejemplo, se olvida porque es mayor. Y ahorita usted mencionaba esto de poder sacarlos, ¿no? De que salgan a la calle, supongo, a tomar aire, sol. Es un mito pensar de que porque ya están viejitos o porque no se van a dar cuenta o porque no lo comunican, no necesitan esa salida de tomar sol, tomar aire o de cambiar de ambiente. Así es, así es. Gracias por la repregunta. Uh-huh. Generalmente estamos con el conocimiento preconcebido de que todos nuestros adultos mayores ya no sienten, o por ser adultos mayores no sienten, no escuchan, están un poco como en su mundo, que ya no disfrutan de las salidas. Claro, el envejecimiento los pone en ciertas condiciones de que ya su visión no es la mejor, que ya su audición no es lo mejor, que ya el hecho de sus papilas papilas gustativas ya no están tan perceptibles como eran jóvenes, pero eso no significa que ellos no disfruten de esos momentos y lo atesoren cada vez mejor. En los diversos estudios en adultos mayores, ellos tienen como calidad de vida a todos los adultos mayores cuando les preguntan para usted, señor, señora, ¿qué es calidad de vida? Ellos manifiestan, o la mayoría manifiestan, de que ser independiente, es decir, lo más autónomo posible, y el otro factor es estar acompañado. Entonces, calidad de vida para nuestros adultos mayores, en la mayoría de ellos, es ser autovalentes lo más que se pueda y no estar solos, ¿no? Entonces ellos disfrutan mucho de eso, de su independencia, de su autovalía y no estar solos. Doctora Pérez, quería comentarle que hace poco me enteré del fallecimiento de una persona, una señora adulta mayor de 96 años. Ella vivía sola, se valía por sí misma, estaba lúcida, pero se cayó y estuvo casi 2 días sin poder levantarse pidiendo ayuda. Esto motivó su fallecimiento. La pregunta es, ¿a partir de qué edad, o en todo caso, bajo qué circunstancias estaría permitido que una persona adulta mayor viva sola? Bueno, hasta que la persona adulta mayor pues mantenga su independencia total al 100%, pueda comer sola o pueda trasladarse de un lugar a otro con independencia, que pueda realizar todas las actividades básicas e instrumentales, porque son estas actividades que le van a permitir defenderse ante las situaciones básicas de alguna circunstancia negativa para sí mismo. Pero cuando en geriatría los evaluamos y vemos que estas falencias en cuanto a independencia
o alteraciones de la memoria se están instalando, inmediatamente alertamos a la familia y generalmente activamos nuestro servicio social para que puedan activar de manera temprana la red de apoyo que tiene esta persona. Algunos adultos mayores no tienen hijos y viven en condición, viven solos en sus casas, casas propias, y también eso los pone en vulnerabilidad de poder ser incluso engañados por ciertas personas de mala fe, ¿no? Así es. Entonces, activamos sus redes de apoyo de inmediato. Siempre hay sobrinos, ahijados, hijos que viven lejos, y de esa manera intentamos ponerlos a buen recaudo, definitivamente. Doctora Pérez, dígame, cuando se trata de los adultos mayores, ¿la pérdida de la memoria siempre es Alzheimer o no necesariamente? O quizá demencia senil. No necesariamente, no. Cuando el paciente viene por queja de memoria, hay que hacerle una anamnesis, es decir, una exploración a través de su reporte del mismo paciente y de su familiar, de a qué se debe esta pérdida de memoria. Muchas veces es a la deficiencia de vitaminas, como la vitamina B12. En otras oportunidades es porque se está instalando un hipotiroidismo, que también te produce disminución de la memoria. En otros casos es la depresión, la ansiedad, porque te disminuye tu atención y por lo tanto hay queja de memoria. Y cuando generalmente todo esto está normal y existen otros síntomas asociados a la queja de memoria, como alteraciones de la conducta, alucinaciones o algunas ciertas características que nos pueden llevar y esto asociado a exámenes, imágenes, sí podemos llegar a la conclusión que pueda ser una demencia, Alzheimer, que es la más común, o algún otro tipo de demencia, ¿no? Pero no toda pérdida de memoria, disminución de la memoria, significa Alzheimer o algo parecido. Y doctora, dígame, para las personas que están escuchando y tienen una persona adulta mayor en casa que tiene precisamente este cuadro de Alzheimer, que ya no recuerda con facilidad a la familia, y usted mencionaba hace un momento que uno de los requisitos o uno de los los pedidos que hacen estas personas es tener compañía. ¿Es igual o es indiferente que sea la compañía una cuidadora o un familiar, un hijo, una hija? Bueno, definitivamente el cariño, el amor, el cuidado de un familiar cercano como un hijo va a ser irreemplazable. Pero en algunas circunstancias, el entorno directo, llámese el hijo, la hija, los hijos, también necesitan determinadas horas para sus labores, como todos. Entonces recurrimos al apoyo de una cuidadora, idealmente capacitada en el adulto mayor, que tenga recursos para poder no solo acompañar, sino también intervenir. Pero siempre los hijos o el hijo, digamos el cuidador principal, familiar, tiene que estar vigilante, tiene que estar observando si este cuidado es adecuado, ¿no? Porque también podemos llegar a tener algunas sorpresas desagradables, que nos desilusionan pensando que estamos encargando a una persona para que lo cuide y finalmente no es bien cuidado o como quisiéramos. Doctora, así es. Regresando al tema de la demencia senil y el Alzheimer, ¿sería recomendable para contrarrestar estas enfermedades cultivar el intelecto de la persona adulta mayor? Algunos hacen crucigramas o hasta se animan a aprender un nuevo idioma. ¿Cuál es su opinión? Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Todo adulto mayor tiene que tener rutinas en su día a día de actividad física, que también la actividad física tiene impacto, ejercicio principalmente, tiene impacto en la memoria, así como también las actividades
para estimular las funciones superiores, es decir, estimular la memoria. Como usted bien lo ha dicho, crucigramas, cuadernos de repaso, que los podemos encontrar en el internet de uso libre y poderlos bajar, rutinas de determinada terapia ocupacional, sencillos, comandados por la persona que lo cuida. De igual manera, la alimentación adecuada que refuerza la memoria, como el omega 3, el omega 6, que tiene total evidencia científica. Y ir sobre todo a la prevención, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros, hablo de los que estamos aquí teniendo el gusto de platicar, para mejorar y cultivar nuestra memoria, ¿no? Entonces, el ejercicio, la alimentación y un buen sueño. Está demostrado que pasando la barrera de los 60 años vamos a llegar con mucha mayor reserva, no solo cognitiva, sino también a nivel de masa muscular, a nivel de la masa ósea y otros sistemas importantes. Muy bien, doctora Carolina Pérez, le agradecemos muchísimo su participación en el programa. Nos gustaría seguir conversando mucho más porque este tema tiene para más y seguramente muchas personas se harán muchas preguntas, pero creo que ha aclarado bastante la situación, el cuidado que merecen nuestros adultos mayores en casa, principalmente darles mucho amor, ¿verdad? Gracias, doctora Carolina Pérez. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, Liliana, terminamos con el programa de hoy. Terminamos, ha sido un programa muy interesante y bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Gracias a todos. Esperamos haber contribuido a aclarar alguna de tus inquietudes y problemas. Recuerda, si te importa, nos importa. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí en RCR.